Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Una vez más, como toda la semana tenemos por costumbre, se hace un estudio. En esta ocasión sabe que estamos estudiando el catecismo ortodoxo de Hércules Colin, que fue uno de los fundadores de la Confesión Bautista del año 1689. Pero también saben ustedes que este catecismo ha sido tomado del catecismo de Heidelberg. Lo digo porque por ahí si están escuchando a personas nuevas no entienden mucho de la diferencia entre los catecismos. El catecismo de Heidelberg, donde esto tomó, acuérdense que es un catecismo también reformado, pero tiene algunas cosas contrarias a lo que queremos los bautistas particulares. Ejemplo, el paido bautismo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Así que en esta ocasión estamos viendo este catecismo que toca de este primer credo de los apóstoles. No sé si se acuerdan más o menos lo que era. Vamos a decir como era como una mini, y tampoco era el credo de los apóstoles, pero podríamos decir que fue una de las primeras confesiones que se originó, aunque no era una confesión, ¿sí? Pero tenía todo resumido ahí, si ustedes ven un credo, el credo de apóstoles, está todo resumido lo que tenemos en la confesión nosotros. Bueno, dicho esto, entonces vamos a continuar. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, estábamos viendo de este credo de los apóstoles. Acuérdense, habíamos estudiado de la creación, habíamos estudiado de Dios Padre, que creo en Dios Padre, creador del cielo. Y ahora vamos a ir por Dios Hijo. Y la pregunta, podríamos decir que empezamos, la pregunta número 28, que empieza de Dios el Hijo. Y esto va a ser de la pregunta 28 a la pregunta número 51. Por supuesto que no vamos a hacer todas esas preguntas, pero vamos a hacer la 28, la 29 y la 30, ¿sí? Voy a hacer tres preguntas porque ustedes saben la temática del catecismo, ¿no? Una pregunta y una respuesta. Pero también abajo hay unos textos bíblicos y unos comentarios que voy a añadir yo sobre eso. La materia que vamos a tocar, ustedes la conocen, es Cristología, la vida y la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a ver de Dios Hijo y la obra que Él llevó a cabo y la redención. Sí, tengo que saludar, me he olvidado, siempre se me pasa esta. En esta ocasión solamente está mi esposa, está la hermana Diana, porque la hermana Karen está trabajando, así que estás vos, si querés saludar, puedes hacerlo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal de YouTube. Bueno, de la ciudad de Bogotá, está, no sé si puede hablar, no puede hablar porque por ahí está trabajando, siempre se conecta ahí, que casi siempre está en todos los estudios, el hermano Fernando. Si puedes saludar, Amado, puedes hacerlo, puedes saludar. Buenas tardes a todos y para todas las personas que nos escuchan. Gracias. Veo en línea también a la hermana Esperanza, creo que no sé si es de Tunja, ¿eh? Tunja, también es una, es que De provincia de, Boyacá. Boyacá es de la provincia, perdón, del país de Colombia, Sí, ¿no? El país de exacto. Colombia. No sé si está trabajando, puede saludar, pero veo que está ahí presente. Si no, continúo. Sí, buenas tardes para todos. Aquí les escucho desde Colombia, departamento de Boyacá, ciudad de Tunja. Ujú. Gracias. Ahí está, ahí. Bueno, dicho esto, vamos a empezar, ¿sí? Pregunta 29. No sé si querés leer la voz. Escuche, la temática es así. Se lee primero el catecismo de Heidelberg, ¿sí? Que es un catecismo, y yo después leo el catecismo ortodoxo que tenemos, que yo le di una copia ahí, si quieren PDF, y comparamos los textos. Este es el que estás por leer, es el catecismo de Heidelberg, ¿sí? Esa es la pregunta número 29 en este catecismo. En ese es la 29, en la que Ujú. yo tengo es la 28. Dice, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Sí, y bueno, a ver, léete la respuesta, yo después también me leo la respuesta de acá. Dice, porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Bueno, ahí está. La pregunta 29 del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, este bautista particular, es parecida. Dice así, pregunta 29, la pregunta dice, entonces,
perdón, me estoy diciendo la pregunta 29, me equivoqué. Sí. Es la pregunta 28, porque dijiste la 29 y me fui la 29. Pregunta 28 en este. En este la van a encontrar la pregunta 28. ¿Por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? Es decir, Salvador. Respuesta, porque Él nos salva de nuestros pecados. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Bueno, los textos bíblicos, ustedes saben que acompañan abajo. Acá me aparece Mateo 1:21, Hebreos 7:25 y Hechos 4:12. Creo que todos sabemos lo que dicen esos textos, ¿no? Por lo menos el de Hebreos 7:25 que vimos la serie de Hebreos. Si querés podés buscar Mateo 1:21. Yo tengo en este momento primera de Juan. No, Perdón, Juan 5:11. Juan 5:11. Ah, ¿eso tiene otros textos aparte? Sí, ese Ok, tiene más textos. bueno, no importa. Mientras voy a hablar algo, quizás aquellos que por ahí están escuchando por primera vez o otro estudio y no entienden bien la temática, lo que estoy hablando, claro, se encuentran primero con esto que estamos viendo de Dios Hijo y nuestra salvación, o por la pregunta 28 que dice, ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús y decís Salvador? A ver, ¿cómo podría ejemplificarlo? Es como cuando usted vio una película, vio una serie, algo de eso, y se pierde el principio y no entiende bien. Bueno, algo así. Para poder entender esto, tenemos que entender, o sea, desde el principio. Y yo para eso me he acompañado de varias cosas que tengo. Ejemplo, en mi mesa tengo el catecismo de Charles Haddon Spurgeon, ¿sí? Que no es de Spurgeon, pero sí, pero es conocido como catecismo de Spurgeon, que es parecido. También tengo en la mesa tengo la Confesión de Fe de 1689, que de Cristo el Mediador. ¿Sí querías decir algo? ¿Quieres Sí, leer? es primera de Juan 5:11. 5:11, a ver, léelo. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Ahí está, excelente texto. Si podés ir a buscar, yo te digo el texto en Mateo 1:21 mientras hablo. Ahora, para poder entender esto, ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? Es decir, Salvador, y la respuesta dice, porque Él nos salva de nuestros pecados, además porque no debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna parte. Ayer en el sermón explicaba lo que explico hace rato, el problema con estas denominaciones, incluso evangelísticas, el que el mensaje de evangelización dice una parte de la verdad, o sea, predican el evangelio, vamos a decir la gracia, pero no predican la ley. Entonces, quiero que entiendan esto. Ahora lees el texto, ¿sí? Quiero que entiendan esto. Para poder entender por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, y es decir, nuestro Salvador, necesitamos, o la persona o el pecador necesita primero entender que es un pecador, ¿sí? Así es. O la total depravación del hombre, como nosotros le decimos, ¿sí? Y yo me valido en esta ocasión del Catecismo Menor de Charles Haddon Spurgeon, pero no lo voy a leer todo, porque lo único que voy a hacer de la pregunta 15 a la pregunta 21, escuchen, si me pongo a hablar cada una de esas cosas, no terminamos más. Por mí no tengo problema, me puedo hablar todo el día del Señor. El asunto es que la grabación tengo cerca de una hora. Escuchen, el Catecismo Menor de Spurgeon, él nos habla del pecado, ¿sí? Y empieza a hablar de la caída, en la Confesión de Fe de 1689, que es lo que lo encuentran en el párrafo número 6, de la caída del hombre, ¿sí? Pero para poder entender por qué se llama Jesús y es decir Salvador, de este Catecismo ortodoxo de Ercole Collins, yo me he valido de este Catecismo de Charles Haddon Spurgeon, que solo lo voy a leer a grandes rasgos por arriba, ¿sí? Entonces ustedes saben que después de la caída, o ese pacto de obra que le decimos nosotros, ¿qué pasó? El hombre peca y pierde esa comunión con Dios, ¿sí? De ahí en adelante. Bueno, acuérdense, pregunta número 15 de Spurgeon. Yo no me voy a frenar en cada una. Voy a ir despacio, pero lo voy a ir parafraseando, ¿sí? Lo voy a parafrasear. Ni siquiera voy a decir como dice Spurgeon. Saben que cuando cayó todo el género, vas a decir, cayó todo el género en la primera caída cuando fue Adán pecó. O sea, Eva peca, Adán peca. ¿Quién son los que caen ahí? Bueno, Todos. toda la cabeza, porque Adán era el representante. representante. Muy bien, era el cabeza federal, ¿se acuerda? Y a causa de eso cayeron todos. Siempre doy el ejemplo, hace años lo mismo. ¿Cuál es el ejemplo que doy? Si juega Argentina. Claro, si juega Argentina. Representa a toda Argentina. Claro, si gana Argentina somos todos campeones. Exacto. Eso. Bueno, aunque yo no jugué ni nada, pero todos salimos campeones. Bueno,
En este caso todos perdieron por Adán, pero en Jesucristo, como dice Romanos 8, somos campeones, en Jesucristo, ¿sí? Entonces, pero ahí, ¿qué pasa? Estamos tratando de entender esto para poder entender esta pregunta 28 de este catecismo, ¿sí? Entonces, toda la posterioridad, o sea, toda la humanidad descendiente que vino de ahí en adelante, ¿qué fue? Escuche, no fue como dicen algunos que dicen, no, el pecado lo afectó apenas. No, no, fue totalmente depravado el hombre de arriba a cabeza, ¿sí? Afectó todo. El hombre está muerto en delito y pecado, ¿sí? Y eso fue con el pecar, en esta transgresión, como dice Romanos 5:12, todo el mundo está muerto en delitos y pecado, ¿sí? Y esto, lo que vemos en Romanos 5:18, dice de que toda la humanidad está bajo la condenación, toda la humanidad está bajo la maldición de la ley, ¿sí? El hombre nace siendo un deudor, un transgresor de Dios. Por eso es importante predicar de la ley, para que el hombre conozca su condición pecaminosa. ¿Por qué dice Romanos 3:10? Que no hay un justo, no hay uno ante Dios. El hombre tiene que entender eso. Yo podría decir esto, rápido leer esta pregunta que estamos viendo, la pregunta 28, y decirle un Salvador. ¿Quién no quiere? Lo que pasa es que muchos levantan su mano, aceptan a Jesús, después ustedes lo ven que viven como el mundo. Porque no entendieron, no hubo regeneración, no hay vida dentro de ellos. Por más sincera que sea su oración, ¿sí? No sirve. Entonces, este estado pecaminoso en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad que tenemos. Nosotros somos culpables ante el tribunal de Dios, ¿sí? No hay uno. Entonces, Dios en su justicia no va a pasar por alto, ¿qué cosa? El pecado. Si no se dieron cuenta, estamos hablando del mismo evangelio, ¿sí? Y eso es lo que dice Romanos 3:10. No hay un justo. Entonces toda la humanidad está corrupta. Nosotros le decimos depravada. Y cuando decimos depravada no quiere decir que es totalmente malo, porque la ley de Dios todavía está en ellos y pueden hacer cosas buenas, ¿sí? Moralmente. Sí, moralmente por fuera, sí. Entonces el hombre está totalmente muerto en delito y pecado. Es un transgresor de la ley de Dios, ¿sí? Y esta condenación que ustedes saben, al caer, el hombre pierde esa comunión que tenía Adán con Dios en el Edén, ¿sí? Y ahora, ¿en qué condición nos encontramos? Bueno, la condición, si no estamos en Jesucristo, en la condición de ira. La Biblia dice que somos todos hijos de ira. Y estamos bajo la maldición de esa ley. La ley fue quebrantada, usted sabe, pero sigue la ley vigente. Claro, la ley sigue vigente, quebrantada, todos nacemos de eso, desde el día que nacemos, a menos que estemos en Jesucristo. Entonces debemos entender esto para poder entender esta pregunta 28 de que necesitamos un Salvador, ¿sí? Y toda la humanidad, a menos que venga Jesucristo, la persona, si muere en esa condición, va a perecer por segunda vez, ya muerto, vamos a decir, en el sentido que está ahora, y cuando en el juicio vaya al infierno. Por eso que nosotros necesitamos de este Salvador, el Señor Jesucristo, que nos redima, nos salve, por esa obra que ya llevó a cabo en la cruz, que lo conocemos la obra redentora que Él llevó, ¿sí? Y este Redentor, o sea, saben que es el Señor Jesucristo. Ustedes si tienen alguna copia en el canal de Prédica, en una parte, no me acuerdo como que la hermana Carolina edita, no me acuerdo cómo se llama, esa como que vos los Ruiz, ¿cómo se Playlist, la lista de... Lista de reproducción, como digo siempre, no sé por qué lo ponen en inglés, pero lista de reproducción. Ahí van a encontrar una parte que dice Confesión de Fe de 1689. Creo que no está completa toda la confesión, hay casi 80, 90 audios. No está completo, pero yo no tengo tiempo de hablar ahora. Pero en el capítulo número 8 de nuestra confesión, usted encuentra el subtítulo de Cristo el mediador. Cristo el mediador. Muy bien. Bueno, ha entrado una hermana más, creo que la hermana Rosita, veo en línea desde la ciudad, País de Panamá. País de Panamá. ¿Cómo anda, hermana? Si puede saludar, si no sigo. Bien, bien, gracias a Dios. Ahí está. Bueno, ya alguien más se ha añadido al estudio, estamos viendo un estudio de Cristología, de Dios Hijo y de nuestra salvación. ¿Lo puede poner en silencio? Estaría así, ¿seguimos bien?
Entonces estamos viendo de Cristo el mediador. Bueno, perdón, digo, estamos viendo la confesión, escuche, ahí está más amplia y desarrollada. En el canal de Preco la van a encontrar, ahí sí. Pero si quieren pueden hablar, pueden ir y escuchar un poco ahí. Es amplio, creo que es uno de los estudios más amplios que hice, porque los estudios de cristología y los estudios de la eclesiología, cristología, o sea de Cristo, y de eclesiología son los más amplios que hay. Así que ahí van a encontrar un poco más de información. Entonces, dicho todo esto, podemos seguir avanzando, ¿sí? Estábamos viendo entonces todo un poco de la caída del hombre, y ahora sí podemos entender esto. ¿Por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, es decir, Salvador? Y ahora viene la respuesta que van a dar. Porque Él nos salva, escuche, de nuestros pecados. Además, porque no se debería buscar ninguna... Hasta ahí nomás, porque Él nos salva de nuestros pecados. Mire, si yo no me equivoco en el catecismo, déjeme que mire. El catecismo de Spurgeon, hay una parte, en la pregunta 14 del catecismo menor de Charles Spurgeon, no el que estamos viendo, dice, ¿qué es pecado? ¿Alguno sabe qué es pecado? ¿Tiene la idea? Dice que es infracción de la ley. Muy bien, exactamente. Primera de Juan 3:4, pecado es cualquier falta o no conformarse a la ley de Dios, o sea, transgredir la ley. Escucha, ¿no? Transgredir la ley es cuando una persona voluntariamente quebranta la ley, puede ser consciente o inconscientemente, ¿sí? Pero eso es lo que es pecado. El asunto es que nosotros ya nacemos pecadores, no que nacemos y después pecamos, somos pecadores, ya nacemos pecadores y le añadimos pecado. Por eso que el hombre debe entender eso, que está mal, que ha ofendido a un Dios santo, ¿sí? Y justo. Y Dios no va a pasar por alto. Ya lo explicamos muchas veces eso, ¿sí? La persona no puede ingresar al cielo por una simple oración de entrega. La persona no puede ingresar al cielo haciendo obras de mérita. ¿Por qué? Dice Isaías, ¿qué dice? Isaías 64 dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Esa palabra es fuerte, ¿no? Algunos creen como es el paño de la mujer que usa, y otros creen como muestroso, y otros creen como que es un trapo que con el hombre, o sea, es fuerte Sus de necesidades. sus necesidades. O sea, imagínense lo que es ofrecer una obra a Dios. Dios dice, obra de inmundicia, no quiero esto. Así siente. El olor fragante solamente que Dios acepta es el olor fragante del sacrificio que llevó Jesucristo en la cruz, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? Ustedes saben que es Jesús, o sea, es Salvador. O sea, es quien nos salva, ¿sí? En el Antiguo Testamento tenemos muchas, no sé si decirle tipología, porque no es un tipo, pero simbolismo, podríamos decir, de esa obra redentora en Jesucristo. Por ejemplo, Josué, que salva, ¿sí? Otros no son tipología, pero son símbolos, podríamos decir, que muestran y anticipan como sombras lo que iba a ser Jesucristo. Todos esos sacrificios que vimos en el estudio de Hebreo, la obra que se levanta Moisés, esa serpiente, todo eso anuncia de la obra redentora. Entonces, ustedes saben, cuando estudiamos de la caída del hombre, cuando Adán peca, en Génesis 3:15, ¿qué aparece? El protoevangelio. Muy bien, el protoevangelio, el primer anuncio, y fue dado por Dios mismo. Dios mismo anunció ese evangelio, que a pesar de que el hombre había pecado, no iba a quedar las cosas así, que le iba a enviar un Salvador. Y ahí está la promesa, muy bien, la promesa. Es más, dice aquello que conocemos un poco de teología pactual, que no fue después de la caída, sino antes de la caída. ¿Qué pasó? Dice, Dios ya había preparado. Pedro dice que estaba preparado ese cordero. Ni siquiera habíamos sido creados, como ya estaba preparado todo esto en un consejo eterno. Es más, dice, Padre, lo que me diste. Es algo asombroso poder entender esto, ¿no? Entonces, Él nos salva de nuestros pecados. Y eso es importante entender. El hombre debe reconocer que es pecador, ¿sí? Y además dice, no debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna parte. ¿Por qué diría esto? Acuérdense, son catecismo, acuérdense, bórrese toda idea, conocimos catecismo que viene de los romanistas, ¿sí? Que están en esa época en contra de lo que enseñaba Roma, o sea, los católicos apostólicos romanos, ¿sí? Por eso tiene añadido esta parte. No se debería buscar ninguna salvación en ningún otro. ¿Por qué sería eso? ¿Qué cree el romanista? ¿Quién intercede por ello? María. Muy bien, María. María, José, muchos. Todos eso, incluso los santos, cuando vimos la confesión de fe de 1689,
vimos de esas obras meritorias que hacen algunos santos que interceden. No, no es así, porque ahí tenemos un texto, no sé si lo viste, que es Hebreos 7:25, pero cuando dimos la serie, más o menos me acuerdo, dice que Él está intercediendo siempre por nosotros, para todos los que se acercan a Él, para otorgarle salvación. Y no solo eso, que también intercede después por nosotros, incluso cuando somos salvos, sigue ejerciendo su oficio de sacerdote, muy bien. Sigue. Entonces, no debería buscarse ninguna salvación en ningún otro. Quizás esto pueda ser sencillo para aquellos que llevamos mucho tiempo, ¿sí? Pero si, escuche, si abordamos un poco más ahora en la otra pregunta, vamos a ver lamentosamente que en otras iglesias no se busca la salvación. Escuche bien lo que voy a decir porque ponen a Jesucristo más otra cosa, ¿sí? Y solamente Jesucristo puede, por eso queremos solo Cristo, nada más. Ahora dentro de un rato vamos a ver que Jesucristo pone más otra cosa. No, solamente en Jesucristo, no hay otro. Creo que no sé si te da el texto ahí, sí lo da. Hechos 4:12, no sé si lo tenés y yo lo digo, si no lo parafraseo. Yo no me lo acuerdo, pero me lo acuerdo más o menos lo que dice. Pero dice que no hay salvación En ningún otro hay salvación. No hay en ningún nombre de salvación en el que podamos ser salvos. Yo lo busco igual. Sí, eso, que si no se ha dado otra salvación, otro nombre. Bueno, habla de eso. Entonces, ahí voy a terminar yo la pregunta número 28 y ya me voy a la pregunta 29, si vos lo lees ese texto. Hecho 4:12 es. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Ahí está. Bueno, quedó entonces muy claro, ¿sí? Acuérdense que estos catecismos, estas confesiones, estaba la reforma, estaban saliendo de Roma y se estaban elaborando todos estos catecismos, vas a decir, en contra, una respuesta en contra. Podríamos decir que son catecismos de alguna forma apologéticos, ¿sí? Aunque este también tiene un poco de puritano, ¿sí? Aparte de apologético. Pregunta 29, creo que en el tuyo aparece la pregunta número 30, dice ahí, ¿no? Sí, así. Bueno, voy a añadir algo nada más, acuérdese que cuando vimos toda la teología pactual, en cada pacto que veíamos una revelación, un anuncio más de este Salvador que era el Señor Jesucristo, incluso en el pacto davídico, ¿sí? A mí no me dio tiempo a hablar, creo que te pasaste un texto, pues yo le voy a leer. Tenías que haber leído Mateo 1:21, por favor. Dice: y ella parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Mire, ¿sabes las veces que he predicado con ese texto acá? Porque cuando hablamos acá siempre el tema, lo voy a decir, espero que no se moleste nadie. Yo sé que por ahí escuchan varias denominaciones, pero el problema está con los pentecostales. Siempre digo lo mismo, ¿no? Porque cuando siempre empiezan a salir, el mismo tema es el mío. El tema siempre es el mismo. Digo, cuando ellos se van, yo no me voy por si hay pastora, no me voy si hablan en lengua. Siempre que encaro yo la ruta de el evangelio. Yo entro por ahí, ¿sí? Entonces entro ahí. Yo no dejo que la Virgen, que esto, no, me voy al evangelio. Y el problema con esto es que es el evangelio. Por eso le digo, ¿qué dice Mateo 1:21? ¿Para qué vino, le digo, Jesucristo? ¿Para darte lo que vos me estás ofreciendo? Sanidad, prosperidad, día de bendición, como a veces golpean, dice, venimos para que te anote para que el día de la bendición. No, le digo, no, Dios no, Jesucristo no. Mateo 1:21, ¿qué dice? Vino para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué dice? Creo que he hecho 28:16, uno de los textos antiguos que tenía. ¿Qué dice? Bueno, que Él, ¿para qué lo envió a Pablo? Para que libre de los pecados a toda la humanidad, a todo aquel que crea en Él. Ese es el mensaje. Si sacamos eso de Génesis y Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje de salvación. Dios Padre enviando a su Hijo a llevar una obra de redención. En ese plan eterno que Él creó, el Hijo vino y el Espíritu Santo aplica esa obra a nuestros corazones, ¿sí? En conjunto, esa obra soteriológica. Así que es importante entender eso. Y ustedes lo saben porque
no me da tiempo, porque el tiempo es muy corto, y fíjate, ya llevo casi 25 minutos en una sola pregunta nada más. Pero si podíamos profundizar un poco más en el Mateo 1:21, podríamos ir incluso hasta 2 Samuel 7:14. ¿No se acuerda el pacto de David? Y cuando se le dice a David que del trono de él iba a venir un descendiente. En Isaías también se le dice que del tronco no me acuerdo. Sí, que iban a nacer, que iba a florecer. Entonces, pero a mí no me da tiempo de profundizar, pero si ustedes lo quieren lo pueden hacer. Creo que es en Mateo ahí, en Mateo es 1:21 que leíste vos, pero en Mateo 1:18 al 25 está todo el relato, que aparece un ángel que le habla a María, pero en esa parte aparece que José, o sea, porque José no quería saber nada, porque ustedes saben por qué, claro. Porque él no la había conocido, la palabra conocer, tener relación íntima con ella. Entonces, ¿cómo es posible? Dice, no, yo no, la quería abandonar. Abandonar significa que iba a morir, porque le iban a apedrear. Ustedes conocen las leyes ahí. Claro. Entonces, pero la idea es que era esto, es que ¿de dónde venía José? De descendiente de David. Y José, fíjese que José era descendiente de David. Y la promesa era de que de un descendiente, no sé si lo saben un descendiente de David iba a ser rey. Y José, el padre de Jesús, era uno de esos descendientes de la tribu, o sea, de donde venía David. ¿Sí? Entonces, para que no me da tiempo de profundizar todo esto hermoso, como la Biblia totalmente se encaja a perfección. ¿Sí? Se iba a cumplir y se cumplió en el Señor. Pregunta 29. ¿Ahí en qué sigue? ¿Qué pregunta? Es 30. Para ver la 30, sí. ¿Qué dice eso? Dice, ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación y felicidad en los santos, o en sí mismos, o en cualquier otra parte? ¿Y la respuesta qué dice? No, porque aunque de boca se gloríen de tenerlo por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en él todo lo necesario para su salvación. Bueno, ahí está. Si me puedes buscar, que me quedó un texto, 1 Timoteo 2:5, que es un texto conocido. Y yo voy a leer lo que dice, es parecido a este. Pregunta 29. Entonces dice, entonces, ¿creen que en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismo o en alguna parte? La respuesta, por supuesto, es un contundente no. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque aunque de palabra ellos se glorían en él como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador Jesús, pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera poseen en él todo lo que requiere para la salvación. Si me lees ese texto que me quedó fuera, 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio por rescate por todos para... no está ahí, en su propio tiempo. Sí. Esa es la traducción 1602, ¿no? Ajá, sí, porque sí. es diferente a la 1660. Sí, No, sí. Perdón, 1960. Iba a decir yo el de la confesión. 1689. Eso es confesión 1602. 1602, esa Biblia. Claro, la que sí está bien. Por eso me parecía que era diferente a la Reina Valera 1960. Sí. Ok. Entonces, dice la pregunta, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna parte? Bueno, sabemos que no, ¿no? Por más, escuche, si usted le pregunta a un católico apostólico romano, yo digo romanista, le pregunta a un testigo de Jehová, un mormón o hasta un evangélico, perdón que lo digo, pero un pentecostal, un carismático. Vamos a decir, si creen, bueno, el testigo de Jehová no, pero un pentecostal, vamos a decir, o un romanista, vamos a decir un romanista. Alguien que tenga una fe verdadera, como hablábamos ayer, una fe que no está centrada en el verdadero evangelio,
por más que sea sincera, no salva. No sirve. Esas personas incluso pueden llegar a ser más sinceros, incluso devotos, apartados, incluso pueden estar en templos, vírgenes, monjas. Y hacer muy buenas obras. Sí, bueno, pero externamente, o sea, pero internamente no. No, ¿por qué? Porque dice, creen en el único Salvador Jesús, aquellos que buscan la felicidad y salvación en los santos en sí mismos. Entonces, aunque vas a decir, aunque ellos por palabra se gloríen y hablen, no porque están buscando vamos a decir, una salvación fuera de Fuera de Jesucristo. Cristo. Porque está Jesús, incluso hay religiones vamos a decir, brasileras, tienen a Jesús, es más, no vieron eso que hacen magia, no sé qué cosas, y tienen a Jesús y ponen a Jesús y a otras cosas más. O sea, no, o es Jesús el único Salvador, o no, porque si no están negando la obra que el Señor Jesucristo, creo que cuando vimos el libro de Hebreo capítulo 10, vimos que Jesucristo llevó una obra una sola vez y para siempre, ¿sí? Incluso ni siquiera aquellos que buscan, escuche, voy a ser un poco fuerte con lo que voy a decir, pero incluso aquellos que buscan la salvación, incluso en la iglesia o dentro de la iglesia, ¿sí? Es verdad, como vimos en el libro de Hebreo capítulo 10, que es necesario congregarse. Bueno, si usted tiene una iglesia sana y bien constituida cerca de su casa, es su deber hacerlo. Ahora, si no hay, no, porque no hay, no se va a meter en cualquier lugar a contaminarse a usted o a su familia o a sus hijos, ¿sí? Pero si yo creo, incluso si tengo una iglesia sana bien constituida, y creo que ahí dentro escuche, porque esto es grave a veces, voy a lograr la salvación porque estoy ahí adentro, tengo a Jesucristo, más todo eso estoy perdido, la salvación solamente está en Cristo. Amén. ¿Sí? Es como ese hombre que murió, vamos a decir, ¿por qué dirá esto? Dirá, porque hay gente, amados, que creen Jesucristo más otra cosa, ¿sí? O buscan la felicidad, porque fíjese lo que dice ahí, yo creo que en esa época no existirían los de la prosperidad, pero fíjese lo que dice, creen en el único Salvador Jesús, aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos en sí mismos en alguna otra parte. No, a nosotros, escuchen, nos basta Jesucristo, sea como sea, ¿sí? En la adversidad, en la pobreza, porque es como un matrimonio cuando usted se casa con Jesucristo, o es un matrimonio. Dirá, ¿dónde lo saca él? Bueno, lo saco de Efesios capítulo 5, versículo 25, en esa analogía o ese ejemplo que Pablo da en la comparación del matrimonio del hombre con la mujer y Jesucristo con la iglesia que es su esposa. Entonces, usted tiene salvación y felicidad en Jesucristo. Creo que Colosenses, si me equivoco, 1:9 dice que, no me acuerdo la palabra en el griego koiné, pero creo que la palabra era el pleroma. ¿Sabe qué es eso? Eso es la plenitud. Completo. Estás completo. No necesitas nada más, agregarle nada. No necesitas como los Gálatas que tenían a Jesucristo más. Y mirá, ¿de dónde saca esto? Bueno, cualquier iglesia que te quiera poner a Jesucristo más los ayunos, Cristo más Las vigilias. la vigilia. No, pero eso creo que también están no. ¿Sí? También están ahí. Cristo más, sino 10 más. Diezmos, ajá. No, Jesucristo. Necesitas a Jesucristo nada para ser salvo. Ojo, no vayamos al extremo. El liberalismo que cree Jesucristo pues vive como quiere. No, ¿sí? Jesucristo, y si Jesucristo vive dentro mío y yo nací de nuevo, voy a vivir una vida conforme a eso. Entonces, en él solamente hay salvación y felicidad y pleno gozo. Por eso podemos decir como Pablo, creo que Filipenses 4:4, gozado, una vez más digo gozado. Está en el gozo y la felicidad. Y eso, acuérdense, una vez vimos ese libro de Jeremy Burroughs, El contentamiento cristiano, una joya rara. Tenemos contentamiento. Amén. En él hay un contentamiento. O sea, usted me dirá, ¿se va al sufrimiento? No. Se va la tristeza, la tribulación. Yo creo que se incrementan. Porque el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendrán muchas aflicciones. Juan 16:33. Ahora lo bueno de esto es que con Él podemos pasar todo ese valle de sufrimiento y tribulaciones, tanto sea en la casa, en lo familiar. Podemos pasar eso. Porque los que no están en Cristo se vuelven atrás. Dejan, no perseveran. Entonces solamente podemos hallar esa felicidad en Jesucristo. No Jesucristo más otras cosas que podemos llegar a tener. ¿Sí? Entonces termina diciendo Jesús, para ellos aunque digan eso no es un Salvador perfecto. ¿Sí? Es más, personas que tienen a Jesucristo, hablábamos de la ley,
Algunos para entrar a Jesucristo creen que tiene que hacer cosas para ser acepto. No, acepto en el amado en Jesucristo. Pero ahora después que tenemos Jesucristo, algunos quieren hacer cosas para lograr la felicidad, estar contento con Dios. Ejemplo, la santificación. Cuando pecan, ¿qué pasa? Se sienten, bueno, sí debemos sentirnos tristes, ¿verdad? Claro. Pero hay personas que creen, vamos a decir, de alguna forma, como Que pierden la salvación. exactamente, que pierde la salvación, como el quinto punto de los arminianos. Ajá. No, sabemos con dolor que pecamos, pero sabemos que podemos hallar consuelo en la cruz, ¿sí? Y eso no se tiene que hacer, vamos a decir, como un hábito. Veo que cada rato, ay, voy, pido perdón, como ya me acostumbro, no, amado. Entonces, solamente en Jesucristo podemos confiar y tener la verdadera felicidad. No hay ninguna... porque esto estaba... ¿por qué digo esto? Porque en esa época, esta clase de catecismo estaba muy enfocado en lo que hacía Roma. No hay nada, ni siquiera usted necesita esos 7 sacramentos que dice Roma, el agua bendita, nada de esas cosas. Ujú. Jesucristo. Y bueno, vamos a ir a la última pregunta y ya termina. ¿Sí? Ujú. Pregunta número 30. ¿En la tuya cuál es? 31. Sí. Y dice en esa... ¿Por qué se le llama a Cristo, es decir, ungido? Sí, La respuesta. sí, por favor. Porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto, consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, y para ser nuestro eterno Rey que nos gobierna por su palabra y su espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Acá dice comprado. Bueno, yo voy a leer esta versión. Pregunta número 30. Acuérdense que ese que leyó, leíste vos, es pregunta número 31. Pregunta número 30. ¿Por qué él se llama Cristo, es decir, ungido? Respuesta. Porque él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta y maestro que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente a nuestra redención. Y como el sumo sacerdote que con aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido, intercede continuamente ante su Padre por nosotros, y como Rey que nos gobierna por medio de su palabra y su espíritu, y defiende y preserva esa salvación que ha comprado para nosotros. Bueno, es largo esta parte, vamos a tratar de reducirla, si tenés algunos textos, si no yo voy a hablar acá. ¿Por qué entonces se llama el Cristo, o decir el ungido? La respuesta, yo me voy a pegar en esta pregunta mucho a lo que dice la respuesta ahí, ¿sí? Así que voy a ir hablando y parafraseando lo que dice ahí. Porque él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué fue ordenado? ¿Ustedes acuerdan que fue, cuando vimos un poco de esto de la teología pactual, vimos que fue ordenado por quién? Por Dios Padre, para llevar esta misión. Padre, el Dios Padre, acuérdense, en ese pacto creo que se llamaba pacto de redención o pacto intratrinitario, antes de la fundación del mundo, fue ordenado por el Padre y él voluntariamente, él voluntariamente dijo que sí iba a poner su vida por lo que el Padre le dio. Entonces, el Padre lo ordenó para este oficio, ustedes saben, y fue ungido incluso por el Espíritu Santo. Me acuerdo cuando estaba Juan ahí. Ajá. Entonces, ahora acá toca por lo menos... no, toca los 3 oficios. Sí, toca los 3 oficios, por lo que estoy viendo. Porque toca profeta, rey y sacerdote. Entonces sí, fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para llevar esta tarea. Mire, podría hablar mucho de este ungimiento, porque ustedes saben que cuando hablamos de cristología, porque esto es un catecismo, no es tan profundo como la confesión, pero cuando vimos la confesión de Cristo el Mediador, acuérdense que habíamos visto de la persona del Señor Jesucristo, era dos naturalezas y una sola persona, o sea, una persona, dos naturalezas, o sea, Dios y hombre, ¿sí?
¿Por qué digo todo esto? Porque, dirá, ¿por qué vamos a decir, por qué fue ungido por el Espíritu Santo? Escuche, la obra, acuérdense que pasa que tendría que hablar mucho tiempo sobre esto es un catecismo, no es la confesión que es más amplia. Pero él fue ungido por el Espíritu Santo y siempre necesitaba, escuche, ustedes lo van a ver ahí porque muchos dicen, no, esto lo he escuchado muchas veces. Ah, pero lo que pasa es que fue Dios. Y para él era fácil. No, amado, No. escuche, él fue hombre. Ujú, Por eso sufría, por eso vemos que oraba, se ujú. compadecía. Todas las cosas que un hombre y una mujer pueden llegar a hacer, la necesidad que tenía, se cansaba. Así ¿Sí? es. A veces se ponía triste, quería estar con su padre. Entonces, vemos que él fue ungido por el Espíritu Santo para llevar. Acuérdense ¿se acuerdan de lo que dice, creo que es Filipenses 2.5, que ¿La kenosis? la kenosis, o sea, el despojeamiento no de su naturaleza divina, sino, vamos a decir, de su gloria, ese poder que él tenía. Él se despojó a sí mismo, ¿sí? Para venir acá. Pero él nunca dejó de ser Dios mismo, sino que dejó, vamos a decir, su gloria. Y acá el Padre le dio un Un cuerpo, cuerpo. ¿sí? Pero él vino, tenía una humanidad. Ya lo expliqué muchas veces, no es que estábamos hablando de dos así, como Temas diferentes, sí. No. sí, no es que era bipolar, no, No. era Dios y el Señor es Jesús. Pero Jesús, yo le expliqué muchas veces, ¿Jesús quién es? Hombre. Es el hombre, muy bien. Jesús es el hombre. Ujú. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios antes de ser creado, usted sabe, o sea, atemporal. Así es. ¿Sí? Jesucristo es Dios hombre, ¿sí? Hombre. Es importante entender eso. Por eso que estamos hablando de la humanidad de Cristo acá. ¿Sí? Bueno, Son tantas temas cosas. difíciles, sí. Sí, son tantas cosas para hablar. Entonces él fue ungido, o sea, el Cristo era el ungido que esperaban. Acuérdense, en la época esa de Israel, ¿por qué ahora la gente se centra, hace tiempo se centra, vamos a decir, en Palestina o en Israel? O cuando cae una bomba, la gente pone la mirada allá. ¿Por qué? Porque todavía sigue, estamos hablando de los dispensacionalistas, siguen Ujú. mirando allá. Le llaman el reloj Sí, es que se frenó el reloj, no me acuerdo qué le dice. cronológico de Israel. Sí. En vez de enfocarse en Cristo, que ya vino, se enfocan en una nación. Ujú. Que sí, si se arrepienten de sus pecados como cualquier persona, obtienen salvación. Pero Jesucristo dijo que ya, en Mateo 24, ya estaba. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque ellos le habían rechazado. Pero no significa que todavía le rechazó, todavía están a tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque Él era el ungido. Y Él vino a los suyos. ¿Y de los suyos qué pasa? No le No recibieron le recibieron. Y Él ya había sido anunciado por los por profetas, los claro. profetas, como él dice en Lucas 24 y en otras partes, o creo que en Juan 5 también habla de que ellos leían las escrituras y o en otras partes también que dice que si creyeran a Ujú. Moisés, creerían a mí, en otra parte Porque creo que los es salmos Juan, y los profetas hablaron de mí. en Lucas 24, en otra parte también habla lo mismo, diciendo de que Abraham me vio y se gozó, creo que en Juan 8:56. Entonces, todos hablaban de él. Ahora, él era el ungido, el esperado, pero ¿para qué? ¿Qué esperaban ellos? Un hombre que Un rey a salvar, un lo rey. iba a sacar de los romanos, lo iba a Ujú. liberar. Orar. Por eso Ujú. ven su pobre teología de los 12 discípulos, que ellos se querían sentar a un lado, el otro sentarse al otro. Sí. Y querían, ¿por qué? Porque querían que él era un rey físico. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque tenemos que entender por qué era el Cristo el ungido, a qué él había venido. Y cuando él entra en un burrito, todos dicen, ¿qué pasó? O sea, o lo llevan a una cruz, todos se fueron. ¿Cómo es posible si él creían que ya cuando tomamos ya todo, cuando levantamos las espadas? Y él era contrario, o sea, él decía que A este es todos los el que... reino de este mundo. Ujú. ¿Él que vino? Él vino a llamar a los pecadores, no a los que se querían justos. Entonces, ellos tenían una cosmovisión errada de quién era. Estamos hablando porque se llama el Cristo, el ungido. Una cosmovisión errada de quién era el Cristo y el ungido. Y el Padre lo había comisionado para esta obra, pero venía a dar su vida por la humanidad. ¿Sí? Entonces es importante que podamos entender él como principal profeta y maestro. ¿Qué es profeta? O sea, que nos ha revelado el consejo secreto de la voluntad de su Padre, concerniente a nuestra redención. Escuche bien porque esto es muy importante.
Él fue el profeta, vencieron como un vocero que decía de lo que De decía parte de Dios, Dios, habla de sí. parte de Dios. Bueno, él en su oficio como profeta, la estoy tocando por arriba, vino la humanidad, podríamos decir ¿cómo se está la palabra? La eh, exegesis del Padre. Ujú. Exegesis, cuando yo estudio y tengo que sacar, Extraes el... tengo que extraer el pensamiento del autor, por más que no Ujú. está, tengo que extraer lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir, dice tal cosa, como el ejemplo de tu país que mango es una fruta. Acá Ujú. mango en la Argentina no tengo dinero. O sea, eso. Yo no puedo decir, ahí significa tal cosa. No, tengo que extraer, hacer ese ejercicio del pensamiento, de ver qué significaba en el contexto ahí la Claro. palabra. Es un trabajo, es una Ujú. predicación expositiva. Entonces, él es el que hace la exegesis. ¿Quién puede dar, como dice primera Corintios capítulo 2 creo que dice, traer, yo por eso para no leer la Biblia por el tiempo es corto, pero dice, ¿quién conoce los pensamientos Pensamientos de nosotros? del Espíritu. Sí. ¿Quién conoce mis pensamientos? Bueno, yo mismo, porque yo habito acá dentro de este cuerpo y conozco mis pensamientos. Alguien puede deducir, más o menos, si estoy molesto, me enojo, estoy alegre por mi Claro. rostro. Eso puede hacer algo en el lenguaje corporal. Pero si disimulo no se va a dar cuenta. Pero, ¿quién puede saber lo que doy? Bueno, yo mismo. Bueno, esto es el profeta. Él estuvo, dice Juan 1, estaba con el Padre. ¿Sí? Y él vino, como Ajá. dice Juan 1:14, conocimos. Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Sí, él ese que Y vimos, vimos vimos su gloria, pero ¿cómo pudimos ver? a Como través Moisés, de Cristo. claro, Moisés dice, muéstrame tu gloria. Bueno, la única forma de conocer los atributos de Dios, o ¿te acuerdas ese estudio que se llama la teología propia? Ujú. Teología propia es el conocimiento de los atributos de Dios. ¿Quién nos mostró? ¿Quién nos reveló? ¿Quién fue Manuel? Claro, Cristo. Fue quien... Cristo, Ajá. cuando lo vieron a Dios, Él fue la manifestación, Él es el que habló a las multitudes, dice, habéis escuchado, pero yo os digo, en el sermón del monte, en cada cosa Él revelaba cuál es la voluntad del Padre, Él es el verdadero profeta que vino acá a la humanidad de la luz, nos comunica el mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, entonces hacemos bien en conocer al verdadero Jesucristo, porque dice en 2 creo Corintios 11, dice que hay otro Jesús, hay otro Espíritu Otro evangelio. y otro Evangelio. Entonces, conociendo a la vida y obra del Señor Jesucristo, no nos pueden engañar con otro mensaje. ¿Por qué? Porque conocemos lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él sale del desierto y pasa esa obra, perdón, esa prueba de Satanás, lo primero que dijo que Mateo 4:17, arrepentíos. Porque el Por, reino de los cielos ha llegado. allá. Ese es el mensaje de salvación. Que arrepiéntase, crean en mí, en el Señor Jesucristo, ¿no? Crean en el Señor Jesucristo, dijo, crean en mí, dijo él. ¿Para qué? Para obtener perdón de pecado, para que venga tiempo de refrigerio, para que esas cargas y esos pecados que la persona cree que tiene, esos pecados que ha cometido y su conciencia lo acusa, puedan encontrar fin ahí, descanso en la cruz, como dice Salmo 55, versículo 22, o como dice Pedro, echar vuestras cargas en la cruz. Ujú. Él nos comunicó, Él es el profeta, el enviado, o el apóstol también que dice en Romano. El apóstol es alguien que Un viene, enviado, sin ajá. enviado. Entonces, ¿para qué? Dice esta parte, esta pregunta última que vamos a ver en esta tarde. ¿Por qué? Porque Él nos ha revelado el consejo secreto. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Efesios? Que dice que el Padre nos reveló lo que era un mysterium, Un misterio. el misterio oculto. Le ha agradado revelarnos en Jesucristo ahora, llegado que se rompió toda barrera, toda enemistad entre las personas que había ahora, Dios ha reconciliado a todas las personas que quieran venir a Jesucristo. Ya no hay que, estoy molesto con esta persona, estoy enojado, no, esta persona me hizo tal cosa. En Jesucristo hay perdón de pecado, todas las cosas han sido lavadas por su sangre preciosa. Amén. No hay enemistad, todos somos unos en Cristo. Y Él es el mensaje que vino, Él es ese mensaje, podríamos seguir hablando más de este oficio Ujú. de Jesucristo, o sea, nunca nos cansaríamos de hablar de Cristo, ¿no? Así es. Entonces, está hablando que Él es el principal profeta y maestro que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente, escucha, ¿qué? A nuestra redención, ¿ve? Él vino a mostrarnos, a traer ese mensaje de que, ¿cómo podemos, que sabe que es redención? Es comprar. Compra. ¿Por qué comprar? Porque la humanidad, acuérdense, desde la caída del pecado, de alguna forma, a ver cómo le puedo explicar. Estábamos deudores, éramos Claro, deudores. y a ver cómo puedo explicar, pero no me quiero equivocar. El sacrificio que hace Jesucristo no es para Satanás,
es Para el Padre. para el Padre, Claro. ¿sí? Pero aún así, dice 1 Juan 5:19, que el mundo yace bajo el poder del inicuo. Todos, en esa caída, Satanás dijo, míos, son mis hijos ahora, son hijos de ira, están bajo condenación, van a hacer lo que quieran. ¿Cómo? Porque ahora yo les he engendrado el pecado, yo lo estoy parafraseando, le he engendrado el pecado, la serpiente del pecado le ha picado, y ahora, yo lo estoy parafraseando para que usted pueda entender. El pecado, aunque que ustedes crean que son libres, no son libres, porque su libre albedrío es lo que hacen lo que yo quiero que hagan. Y cuando ustedes creen que hacen su voluntad, están haciendo mi voluntad. Ajá. Así el pecado. Pasa que el pecado no hace. El pecado es, yo hago lo que quiero, total. Es así. No. No hay nadie libre, o somos esclavos de Satanás o esclavos de Cristo. Pero De no uno somos. hacemos la voluntad. Ujú. Entonces es así. Entonces, por eso redención. En la cruz, ¿te acuerdas? Creo que era Oseas ese, el hombre que tiene esa señora que va y fornica con otro, Ujú. y él se casa, Dios dice, cásate con ella, y después la tiene que redimir, o sea, la tiene que comprar. ¿Se Sí. acuerdan de ese mensaje de ese profeta? Bueno, así, o como el mensaje de Ruth y no me acuerdo el nombre mayor, siempre vos, eso. También ese es el que la redime a ella. Eso nos hizo Cristo. Nos redimió, nos compró a nosotros con un precio precioso de sangre. Estábamos muertos en delito y pecado. ¿Redimir de qué? Porque nosotros estábamos presos. Dice que la ley, dice, creo que Gálatas nos encerró todo bajo pecado. Estamos bajo condenación. Redimir significa que Él te libera, te hace libre. Te saca de tu esclavitud, de lo que fuiste una vez, ya no sos más. La persona te mira y dice, ¿vos sos ese? Sí, soy ese y fui ese que decís, pero ya no soy más ese. Cristo te libera, abre la llave. ¿Pero para qué? ¿Para que te vayas? No, para que ahora voluntariamente, con un amor incondicional, podríamos decir, le amamos a Él por lo que ha hecho y le seguimos como sus discípulos. Claro. Eso es lo que ha hecho, nos ha libertado. ¿De quién? No solo de la ley, de la esclavitud, de Satanás. Y de nosotros mismos. Y de nosotros mismos, de nuestro propio yo, egoísta. Porque el yo fue contaminado por el pecado. Entonces una voluntad que está fuera del Señor Jesucristo, de Dios, pues dice, amarás al Señor, el cartel que tengo atrás, amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón, solamente se puede hacer con un corazón regenerado. Y entonces un mensaje fuera de este, no es un mensaje de salvación. Si alguien te trae un mensaje que fuera de la redención que te ofrece en Jesucristo y gratuitamente, no es un mensaje. Tiene que ser un mensaje de salvación, la salvación por gracia en Jesucristo, por la obra que hizo. ¿Sí? Así que, y como sumo sacerdote, con que aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido. ¿Sí? E intercede continuamente ante su Padre por nosotros. Bueno, hasta acá toca este oficio de ungido, o sea, de Cristo, el oficio, vamos a decir, de sumo sacerdote. Dice así, con que aquel único sacrificio, acuérdense, bueno, para esto ya vimos toda una serie de Hebreos. De hebreos, de este oficio sacerdotal, todo, y de Romano también un poco. Entonces, pero este oficio sacerdotal, todo el libro de Hebreos estuvimos viendo durante meses y el año pasado. Recomendadísimo para que lo escuchen. Sí, un excelente libro para poder entender un poco del libro de Levítico también. Entonces, como el sumo sacerdote, pues escuche lo que dice, y con aquel único sacrificio de su cuerpo. ¿Por qué? Acuérdense, lo vuelvo a decir lo mismo, en esa época se combatía a Roma, hoy también actualmente las misas que hacen, vez tras vez como sacrificando, o otros sacrificios que tenía que hacer Jesucristo en muchas iglesias contemporáneas, Jesucristo más esto, aquello, si no haces esto y aquello y esto y esto y aquello, y a veces te tienen esclavizado. No, sacrificio hizo, Cristo es un solo sacrificio. Y fue efectivo, completo. Es una expiación eficaz. Es verdad lo que decís, porque es importante, podríamos hablar mucho de estas cosas, porque hay personas, vamos a decir, incluso el arminiano, por eso, perdón si alguno de acá está, ¿cómo decir? Considera que otros son sus hermanos. Pero lamentablemente uno que predique otro evangelio no es, por lo menos para mí, no es mi hermano.
una persona que dice, y esto es un arminiano, es más, incluso algunos pentecostales creen que vos podés perder la salvación. Algunos, la mayoría, el Sí, 95%. bueno, quise resumir, no quise ser tan contundente. Sí, 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 porque sí. yo estuve en un lugar de esos y uno se portaba supuestamente, entre comillas, como dice pastor, uno hacía obras porque ya estaba uno contento, salvo y tengo que cuidar y bueno, y cualquier cosa ya la habíamos perdido de nuevo, entonces ya uno otra vez no, si llega el Señor y me encuentra así me va a condenar porque este hombre decía que podíamos haber hecho muchas cosas buenas, muchas, muchas. Pero si el Señor llegaba y justamente nos encontraba en pecado, eso se olvidaba ya automáticamente para el infierno. Entonces imagínese uno teniendo eso en la Otra mente, vez volver de cero. cómo vive uno todo el tiempo angustiado creyendo que no, o sea, no tiene la paz y el gozo y la seguridad de la salvación. Ujú. Entonces, con un único sacrificio, como dice Hebreos capítulo 10, ya está, Él nos redimió. Ya no es como otros sacerdotes que tenían que hacer vez tras vez en el Antiguo Testamento. Exacto. Es más, en las misas, que hacen vez tras vez esas misas. ¿Sí? Y ni siquiera como recordatorio, porque Él no nos mandó a hacer ese recordatorio que hacen ellos. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de apurarme. Con aquel único sacrificio nos ha redimido. Escuche, ¿terminó ahí la obra del oficio de Él? No, continúa, porque se intercede continuamente ante su Padre por nosotros. O sea, creo que es Hebreos 7:25, que dice que está continuamente intercediendo por nosotros para todos aquellos que se acercan a Él, para salvarlos eternamente. Gloria a Dios. No que si caes o no, búscale, creo que dice eternamente 7:25 de Hebreos. O sea, no es un ratito, es por eternamente, si estés salvo, ¿sí? Y ahora el último oficio, que era, es rey, y esto es lo que esperaban ellos, ¿sí? Acuérdense que ellos que esperaban en Mesías, esperaban en un rey. Acuérdense, porque estuvimos viendo el capítulo 7 de Hebreo que vimos, que dice, pero ¿cómo? También es sacerdote, esto es imposible. O es rey o es sacerdote, o es sacerdote o es rey. Y Pero no el podía Salmo ejercer los 110 dos. que decía que era un sacerdote según el orden de Melquisedec, y el Salmo 2 decía que venía a traer un reino que iba a derrumbar todos los... Entonces, ¿cómo es posible? Eran dos Mesías, no entendían que Claro. él venía en su oficio de rey, de profeta y sacerdote. ¿Sí? Bueno, como rey, ¿qué es? Y esto es importante. Él, si usted dice que el Señor es Curio o es su Señor, bueno, cualquiera quiere un Salvador, cualquiera quiere que le hablen. ¿Quién no quiere que le hablen del Señor? Yo escucho a muchas personas que ay, hábleme del Señor. Ay, me encanta que usted siempre me habla del Señor. A vos te pasó, ¿no? Claro. Sí, ay, Anita, ¿cuánto me habla del Señor? Me encanta del Señor. Hábleme más. Bueno, el Señor, así que hermoso. Del Salvador, sí, salvó mis pecados. Está bien, todo le gusta el Salvador, todo le gusta el oficio de sacerdote. Pero cuando hablamos de rey, que tenés que hacer la voluntad de él, todo lo que... Ah, bueno, ya. No, ya no gusta. Ya no gusta el oficio de rey porque ya no quiero. Ya no me quiero Quiero que me someter. salve, pero ¿salvar para qué? Yo no entiendo. Yo lo veo así, mire, es como que el Señor les salva del fuego, del barro, les tira así y ya está salvo. Ah, Y se bueno. tira de nuevo. No sé, bueno, ya no quiero, gracias. Pero sí, pero y se vuelve a tirar de nuevo. Porque ¿de qué entonces le salvó? No entiendo de qué le salvó porque él si de verdad le ha salvado y le ha redimido, ustedes saben, acuérdense lo que dice Efesios capítulo 4, cuando dice que él se llevó cautivo a la cautividad. ¿Y dónde se lo llevó? Lo salvó, dice que se lo llevó para el reino de él. Con un reino lo llevaba, vencía a otro, se llevaba para él y pasa a ser del pueblo de él o súbito de él. Claro. Entonces cuando te rescata, te saca de las tinieblas, yo no entiendo, y te pasa la luz admirable, ¿por qué muchos siguen estando en las tinieblas? Es porque de verdad no aceptaron al Señor como rey. Exacto, como ¿Sí? rey. Y dice así, y como rey, escuche, ¿qué hace un rey? Vamos a decir, cuando está un presidente en un estado, Gobierna. gobierna, eso es lo que hace, nos gobierna a nosotros, y escúchese, por medio de su palabra y su espíritu. Y es así, ¿cómo gobierna? Bueno, primero por su Santo Espíritu, bueno, su palabra, que somos, nos predican el Evangelio, nacemos de nuevo, pero después nos sigue gobernando por la palabra. Lamentablemente, yo puedo hablar mucho, me faltan 10 segundos, va casi para una hora, pero 10 minutitos más. En las iglesias dice que son dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Será así? Dice, ustedes lo ven, No, hacen porque no. A manifestaciones. veces ni siquera la escritura, porque ellos Y no. las escrituras, ¿ustedes la ven? Nada.
y si citan un texto, gritan de acá para allá. Lo sacan del contexto. Ustedes lo ven, pueden estar 1 hora Cantando. o 2 horas cantando, hasta que pueden estar llorando, arrodillándose ahí, pero ustedes nunca lo ven, lo de las escrituras, casi nada predicada de las escrituras, son muy cortos los textos que se hablan. Entonces, ¿cómo gobierna Dios? Y que para un gobierno Dios tiene lugares que se llama iglesias, y también puso pastores, un gobierno eclesiástico, puso miembros, ¿sí? Entonces es importante, Dios nos gobierna por medio de su palabra y su espíritu. La palabra tiene que morar en abundancia en nuestros corazones, Esa en nuestra mente. llenura Sí, verdadera la del llenura. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Por medio de su santa palabra. Amén. Y cuando más lleno soy del Espíritu Santo, de la palabra, soy gobernado en mis pensamientos por medio de ello, y eso, con ese conocimiento puedo activar y con sabiduría para afrontar las cosas que tengo que afrontar. Amén. ¿Sí? Y es así como Rey que nos gobierna y nos defiende, porque ¿dónde vino a morar Él, a reinar? En nosotros. Nosotros, en nuestros corazones. Si no busquen ni acá ni allá, estoy en medio de vosotros. Vengo a reinar dentro, donde, en este templo, en el cuerpo, hasta cuando venga en su segunda venida. ¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Nos dejó solo? No, amado, nos defiende, dice. No solamente nos gobierna, sino nos defiende y nos cuida. Es más, nos preserva. Si fuera por nosotros nos perderíamos, amados. ¿Cuántas veces queremos muchísimo? Sí, porque es verdad, debemos perseverar nosotros, pero en esa perseveración que tenemos nosotros es que Él está gobernando, Él nos está cuidando, se llama providencia de Dios, está al cuidado de nosotros y nos preserva, o sea, preserva en ese plan que Él tiene, y nos lleva hacia donde Él quiere llevarnos, aunque nosotros sí nos esforzamos, nosotros perseveramos, como este capítulo número 17 de nuestra confesión, la perseverancia de los santos, pero en esa perseverancia incluso está la preservación de Él. Amén. Él nos va llevando, nos va cuidando. ¿A qué? A esa salvación que ha comprado por nosotros. Ahí termina. Entonces, ¿para qué nos gobierna Él? ¿Nos gobierna para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a salvación que ha comprado por nosotros. ¿Por qué debemos llenarnos de su palabra y de su Santo Espíritu? Porque de esa forma nosotros somos defendidos. No va a bajar nada mágico acá. ¿Cómo nos preserva y nos cuida? Amados, porque cuando usted se llena de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, pues es lleno de Espíritu Santo, pero no haciendo cosas raras así de, lleva rabacándara y sacan así, que nada de esas cosas así raras, movimiento del Espíritu, no, la palabra, se llena de la palabra, y al ser lleno de la palabra, ¿cómo Él nos cuida? ¿Usted cree que pasa algo raro? No, es que por su Santo Espíritu nosotros, los ojos son iluminados y podemos tomar, Él nos enseña el camino por el que debemos andar. Amén. Él habita dentro de nosotros. Ajá. Ya no vivo yo, sino Cristo vive dentro mío, y adentro mío Él me preserva y me cuida, porque adentro mis pensamientos, mi voluntad, mi corazón, todo está siendo llenado y gobernado por Él. ¿Y significa ausencia de problemas? No, quizá puedan venir problemas, porque yo voy a hablar como Cristo, voy a pensar como Cristo. Y esto en un mundo caído quizá me va a traer problemas, pero Él me promete preservarme a esa salvación que ya me ha comprado, donde ya no habrá más sufrimiento y dolores, y voy a estar por los siglos de los siglos con Él, y todos los que caminaron por ese camino también. Entonces es lo que nos promete esto, amado. Por eso Él es el único Salvador en que tenemos que confiar en este mundo caído. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, queremos agradecer, Señor, porque, Señor, tenemos esa felicidad, Señor, que descansamos solamente en esa obra redentora del Señor Jesucristo, Señor. Confiamos plenamente en que Él es el Señor, el ungido, el que envió a usted, Señor, el profeta que nos ha revelado, Señor, su voluntad, amado Padre, por medio de su palabra, y ha dejado el Señor escrito su palabra, le ha dado el entendimiento, Señor, la sabiduría a esos apóstoles para que pongan las bases, Señor, ha dejado pastores, Señor, iglesia, Señor, y su Santo Espíritu, Señor, tenemos una copia de su palabra, de la Biblia, Señor, que nos sirva a nosotros, nuestra guía, Señor, para en este mundo, Señor, que de verdad está mal, Señor, va camino un mundo a la perdición y al infierno, Señor. Gracias por cuidarnos y perseverarnos, Señor, hacernos perseverar en este camino, Señor. Gracias porque, Señor Jesucristo, intercede por nosotros, Señor, día a día, Señor. Y, Señor, gracias porque por medio de su Hijo, Señor, que está gobernando, Señor, desde los cielos, como dice 1 Corintios, Señor, que Él está reinando, Señor, hasta cuando entregue ese reino, Señor. Gracias, Señor, porque
usted nos defiende y preserva, Señor, y nos va a llevar envuelto en esa gracia, Señor, para aquella salvación que nos ha comprado en esa redención en la cruz. Le damos gracias, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Señor, como siempre decimos, Señor, amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos, hermanos. Gracias, pastor, que me Dios lo bendiga. Gracias. Pastor, yo le había escrito a la hermana Diana